tardes, bienvenidos a la Escuela Europea de Negocios. Mi nombre es Rodrigo Guzmán Rosen, soy abogado, llevo cerca de 15 años dedicándome en lo teórico y en lo práctico a materias regulatorias, particularmente en materia ambiental. Y en ese contexto también, por cierto, me ha tocado y he tenido la oportunidad de participar en los procesos regulatorios y en los procesos prácticos de aplicación de la normativa vinculada a la legislación minera y dentro de esta a la legislación asociada a los planes de cierre. La concepción de este módulo sobre legislación aplicable a los planes de cierre la vamos a dividir en 4 grandes secciones. La primera tiene que ver con la historia y la normativa internacional asociada a este tema, a los planes de cierre, donde la idea es que ustedes conozcan cómo ha ido evolucionando en el tiempo, tanto en Chile como en el extranjero, toda la temática asociada a los planes de cierre, a la forma en que se encuentra enfocado, digamos, este punto, y cómo finalmente han desembocado cada uno de los estados, en particular Chile, en la regulación concreta de los planes de cierre. En un segundo submódulo vamos a abordar la nueva institucionalidad ambiental. Este es un aspecto sumamente interesante y de alta relevancia práctica, porque como veremos, el año 2010 fue dictada una nueva ley de medio ambiente que modificó no solamente los instrumentos de gestión ambiental que hasta la fecha se encontraban vigentes, sino que también las instituciones a cargo de la disciplina ambiental desde el punto de vista de la administración del Estado. Se crearon nuevos órganos, se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se creó el Servicio de Evaluación Ambiental, se creó la Superintendencia del Medio Ambiente y está próxima a ser publicada además la ley que crea los tribunales ambientales. Todo lo cual, por cierto, constituye una nueva mirada respecto del tema ambiental en general y que indudablemente va a incidir en la aplicación del tema que nos ocupa en este curso y que tiene que ver con los planes de cierre de faenas e instalaciones mineras. En un tercer submódulo vamos a tratar el título 10º que está establecido en el Reglamento de Seguridad Minera, que ha sido hasta la fecha el gran instrumento a través del cual se ha desarrollado la regulación en materia de planes de cierre y que, como vamos a tener oportunidad de ver, va a experimentar ciertas modificaciones con ocasión precisamente de la dictación de la ley número 20.551 sobre cierre de faenas mineras. Y precisamente el último capítulo a través del cual se va a desarrollar este curso va a ser justamente el análisis detallado, pormenorizado, de la ley 20.551, que fue publicada en fecha reciente, hacia fines del año pasado, del 2011, y que es fundamental que ustedes tengan a la vista a la hora de la puesta en práctica de cada una de las disciplinas en las cuales ustedes se desempeñan. Y eso es lo teórico como en lo práctico. Ahora bien, para contextualizar lo que nos convoca hoy día, esto es la historia y normativa internacional, me gustaría decirles en primer lugar que la actividad minera en nuestro país, y de acuerdo a lo que señala nuestra Constitución del año 80, es una actividad que traduce o representa un interés público. Este carácter de interés público, donde por cierto está involucrado también un interés privado en orden al emprendimiento minero, está representado por 3 subcomponentes. Primero, porque indudablemente la actividad minera en Chile tiene una relevancia sustantiva desde el punto de vista de la economía. Genera empleo, genera divisas para el país,
lo cual rebota finalmente en un componente interesante desde el punto de vista del Producto Interno Bruto. Y por lo mismo, y este es el segundo componente asociado al interés público, es que para desarrollar actividad minera se requieren esfuerzos de gran magnitud. Y me estoy refiriendo con ello a que representa un desafío de magnitud desde el punto de vista económico, es decir, desde el punto de vista de quien pretende invertir y desarrollar la actividad minera, como también un desafío indudablemente desde el punto de vista técnico. Y en tercer lugar, este carácter de interés público que tiene la actividad minera tiene que ver con que, dada su naturaleza, dada la magnitud que tiene en términos geográficos, en términos de superficie, es que está expuesta indudablemente a generar impactos ambientales que no son menores. Y por lo tanto requiere una mirada muy tecnificada y muy atenta, no solamente desde el punto de vista del titular de este emprendimiento minero, sino que también desde el punto de vista de la administración del Estado a la hora de fiscalizar el cumplimiento de toda la normativa que está asociada a la actividad minera. Ahora, en particular, uno se pregunta por qué es relevante, ¿cierto?, la ocupación del derecho, desde el mundo del derecho, respecto de la actividad minera. Y la respuesta es muy simple, porque esto no solamente dice relación con aspectos técnicos que son evidentes a la hora de desarrollar emprendimientos mineros, sino que el derecho fija reglas de conductas y reglas de comportamiento para aquellos quienes desean desarrollar esta actividad. Y vamos a ver más adelante en detalle en qué consisten estas reglas, qué extensión tienen, qué alcance y qué consecuencias. E indudablemente el derecho también tiene algo que decir en materia de cierre de faenas mineras por las consecuencias que se derivan de la actividad minera. Es decir, la preocupación de regular el plan de cierre, de los planes de cierre no tiene que ver en absoluto con una cuestión dogmática o teórica, sino que traduce una preocupación, como les señalaba anteriormente, por las consecuencias y los efectos que se derivan de la actividad, en particular en la última etapa de una faena minera, que es su cierre. Y veremos que hay instrumentos que se encargan de exigir las responsabilidades correspondientes, como, por ejemplo, el sistema de responsabilidad extracontractual por daño ambiental, que está establecido en la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, y en pocos días más en la entonces vigente, lo que será vigente, ley de los tribunales ambientales, que serán los órganos jurisdiccionales especializados que se van a abocar al análisis de aquellas controversias que se susciten entre particulares o entre particulares y el Estado en lo que concierne a la responsabilidad extracontractual derivada del daño ambiental que pudo o que podría haber generado un emprendimiento minero. No solamente en su fase de construcción, no solamente en su fase de operación, sino que muy especialmente en sus fases de cierre correspondiente. Ahora bien, para hacer un apretado resumen desde el punto de vista de la evolución en nuestro país de la legislación minera, podemos decir naturalmente que el primer elemento a tener en la vista es la Constitución Política del año 80. Vamos a ver en un momento más cómo está regulado este tema desde el punto de vista de la Constitución, que es la primera norma o la norma que por jerarquía prima sobre las demás regulaciones que existen en general y en particular en materia minera. Veremos también en esta evolución que ya hacia el año 94 se publica la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, que crea una institucionalidad ambiental muy particular, que fue recientemente modificada, pero que incluye un instrumento que es el denominado Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el cual indudablemente ha tenido una importancia relevante la forma de abordar y de enfocar
el tema no solamente de la actividad minera en general, sino que en particular en sus fases de cierre. Eso ocurrió, como decía, el año 94. Hasta esa fecha, la regulación, ¿cierto?, en materia de cierre de faenas e instalaciones mineras no estaba muy desarrollado. Y eso provocó que hacia el año 2000 el sector de la gran minería suscribiera un acuerdo con el gobierno de Chile en orden a abordar, ¿ya?, un trabajo sistemático para hacerse cargo, ante la falta de regulación, de la forma de enfocar el tema de los cierres de faenas mineras. Y uno de los principales productos que nació de este gran acuerdo se generó el año 2002 con una guía metodológica que estableció las primeras pautas ciertas y concretas acerca de la forma de abordar los planes de cierre. Y esto siguió hacia el año 2004 con la modificación del reglamento de seguridad minera, que vino a ser un interesante aporte a la regulación ya de carácter obligatorio, distinto del acuerdo al que me referí anteriormente, en donde recoge las principales ideas establecidas en aquella guía metodológica y recién entonces se empieza a abordar de manera un poco más sistemática y clara y precisa todo lo relacionado con el cierre de las faenas mineras. Y todo esto termina con el gran tema que nos convoca para este curso, que es la dictación de la ley número 20.551, que tendremos oportunidad de analizar en detalle hacia ya el final de este curso, pero iremos poco a poco incorporando algunos elementos de esa ley a la hora de analizar estos temas. Les decía, ¿cierto?, que como parte de la evolución de cuál es la regulación y en qué consiste de la actividad minera en la Constitución Política del año 80. Lo primero que les quiero señalar, y como les indicaba anteriormente, es que la Constitución es la norma que tiene la mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico y por lo tanto es la matriz fundamental de donde emanan y desde donde se expiden las distintas regulaciones, en este caso de carácter ambiental y específicamente de carácter minero. Y esto significa que toda regulación, es decir, resoluciones, reglamentos, decretos y leyes, tienen que ajustarse al marco jurídico establecido en la Constitución política. Ahora bien, ustedes pueden apreciar, ¿cierto?, que entran a jugar en la regulación minera constitucional una serie de disposiciones que es interesante desarrollar en particular. En primer término, se encuentra el artículo 19, número 8, que en esencia y en primer término reconoce a todos los ciudadanos, a todas las personas que habitan en nuestro país, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y junto con eso establece la posibilidad de que el legislador fije ciertos límites y ciertas restricciones al ejercicio de esos mismos derechos de carácter constitucional. ¿En aras de qué? En aras de resguardar el legítimo ejercicio del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y junto a ello, y finalmente, esta norma contenida en el artículo 19, número 8, establece dos deberes fundamentales para el Estado. Primero, el de velar porque ese derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado, por una parte, y en segundo lugar, y por otra, tiene la obligación de velar por la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Eso como primera disposición relevante de carácter constitucional en materia minera.
En segundo lugar, si uno analiza la Constitución, se encuentra también con el artículo 19, número 21, que en resumen le reconoce a todas las personas el derecho de llevar adelante actividades económicas lícitas, dentro de las cuales, por cierto, se encuentra la actividad minera. En tercer lugar, el artículo 19, número 24, reconoce a todas las personas el derecho de propiedad sobre las cosas tanto corporales como incorporales, y también establece ahí la función social que debe satisfacer este derecho de propiedad y que justifica desde el punto de vista ambiental la posibilidad de que el legislador establezca, al igual que el 19.8, ciertas restricciones al ejercicio de ese derecho de propiedad. Y finalmente, el mismo artículo 19, número 24, establece las reglas fundamentales asociadas al régimen minero chileno. Por lo tanto, si uno quisiera hacer un resumen de lo que estas disposiciones constitucionales nos señalan, es que para realizar actividades económicas, en primer término, quien desee llevar adelante un emprendimiento determinado debe sujetarse a los términos que establece la ley, so pena, por cierto, de ser objeto y de experimentar las sanciones que establece el propio ordenamiento jurídico. Una segunda consecuencia es que para llevar adelante emprendimientos económicos, por ejemplo, los asociados a la actividad minera, en ese ámbito debe someterse el titular de esa actividad a las limitaciones y a las restricciones que establece la ley. Con esto quiero decir que, como uno puede desprender del ordenamiento jurídico, el legislador y la administración pueden establecer exigencias, por ejemplo, representadas por normas de emisión, por normas de calidad ambiental, conducir las actividades económicas a través de la evaluación previa en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental, puede exigir a los titulares de actividades económicas la obligación de tener que recabar y obtener licencias previas, autorizaciones o permisos para poder, conforme a derecho y de acuerdo al ordenamiento, llevar adelante lícitamente esa actividad, de lo cual, por cierto, no escapa la actividad minera. Y una tercera consecuencia de este esquema de disposiciones constitucionales es que en el ejercicio del derecho de llevar adelante emprendimientos de naturaleza económica, como los del minero, debe siempre respetarse el ejercicio legítimo del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y de aquello deriva, como les señalaba hace un momento, el establecimiento de una serie de mecanismos que tienden a proteger y amparar el ejercicio legítimo de esa prerrogativa fundamental, vía licencias, autorizaciones, permisos, exigencias de estándares ambientales, sujeción a determinados procedimientos administrativos, etc. Ahora bien, desde el punto de vista de las reglas que establece la Constitución en materia minera, les puedo decir que la primera particularidad que emana de esta regulación es que es la única actividad económica que está específicamente tratada en la Constitución. No hay ninguna otra actividad económica, más allá de las menciones generales que, por ejemplo, se hacen en el artículo 19, número 21, que tengan una mención y una regulación especial como lo hace la Constitución en materia minera. Cuestión que, por cierto, no es nueva porque ya viene desde el año 25, en la Constitución de ese año, que rigió hasta el año 73, en donde también se le daba una regulación particular y muy especial y una ocupación detenida
por parte del constituyente respecto de la forma de llevar adelante la actividad minera. Y esta misma constitución es la que le pone de relieve la actividad minera, no solamente al regularla, sino que al señalar que la actividad minera traduce o es de interés público, donde por cierto hay un interés privado involucrado desde el punto de vista de quien ejerce la actividad, pero también hay un interés público en que esta actividad se desarrolle por los tres elementos que les señalé anteriormente, que están asociados a la generación de empleo, generación de divisa, magnitud de los esfuerzos y posibles efectos que pueden derivar de esa actividad. Ahora bien, en este artículo 19, número 24 de la Constitución, yo diría que se establecen 4 reglas que son de interés tener a la vista. El primero de ellos es que se reconoce el dominio del Estado sobre las minas o las sustancias minerales. Y se señala concretamente que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas o de todas las sustancias mineras. Lo que significa que, y como aparece en el segundo punto, esas minas, para los efectos de que puedan ser aprovechadas, para que esas sustancias mineras o sustancias minerales puedan ser aprovechadas, el Estado puede, en su carácter de dueño de las mismas, hacer una gracia respecto a los interesados en hacerlo, en el sentido de otorgarle una concesión, que es la denominada concesión minera. Concesiones que abarcan la mayor parte de las sustancias minerales que se encuentran comprendidas en el suelo, salvo aquellas que indica la propia Constitución. Es decir, cuando se trata de hidrocarburos líquidos y gaseosos, o estamos hablando de litio, o de aguas marítimas, o de zonas de importancia nacional donde se encuentran yacimientos minerales, en esos casos el Estado tiene prohibición en ese a ser el dueño de las mismas, pero por la misma razón tiene prohibición de otorgarlas en concesiones de exploración o explotación bajo el régimen normal, pues en tales casos, tratándose de este particular tipo de sustancias, solo puede hacerlo directamente a través de sus empresas, es decir, empresas estatales. Piense usted en lo que pasa con la Empresa Nacional del Petróleo, por ejemplo. Lo puede hacer, en segundo lugar, a través de contratos especiales de operación, denominados habitualmente como los CEOPS, o lo puede hacer también a través de concesiones administrativas que son distintas de aquellas concesiones que están reguladas específicamente en el Código Minero y que tienen fuente judicial, como veremos enseguida. En tercer lugar, el artículo 19.24 establece reglas asociadas al amparo minero. ¿Qué es esto del amparo minero? Es una figura a través de la cual, como contraprestación a esta concesión que el Estado le da al interesado minero para explorar y explotar sustancias mineras, este interesado, este regulado en la actividad minera, tiene la obligación de efectuar el pago de lo que se denomina la patente minera, so pena de que si no la paga en la forma y plazo que establece la ley y específicamente el Código Minero, la concesión otorgada se extingue automáticamente, como les digo, por falta de pago de dicha tasa que establece la Constitución Política, que se desarrolla en el Código Minero y en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Y una última característica que me resulta de particular interés señalarle es que a aquel que obtiene una concesión, la Constitución le reconoce el derecho de dominio sobre esa concesión. No hay que confundir, aunque es un matiz que está en una línea bastante gris, con que el concesionario minero tenga el dominio sobre la sustancia minera, sino que el dominio que tiene es sobre la concesión minera, porque como les señalé ya,
quien es dueño, jurídicamente hablando, de las minas, de los yacimientos y las sustancias minerales que se encuentran en el suelo y el subsuelo, es el Estado. Por eso que este dominio al que me refiero solamente alcanza a la concesión minera. Ahora, indudablemente la actividad minera está regulada particularmente en el Código de Minería, ciertamente complementado por el Reglamento de Seguridad Minera, que lo veremos en otra oportunidad con mayor detalle, y por algunos reglamentos y resoluciones complementarias. Y este Código de Minería, que está vigente desde el año 81, establece tres formas a través de las cuales las personas pueden acceder y desarrollar la actividad minera. La primera de ellas es la facultad de catar y cavar, que en pocas palabras es la posibilidad que tenemos todos, cumpliendo determinados requisitos, de poder investigar acerca de la probabilidad de existencia en un lugar determinado de ciertas sustancias mineras. La segunda prerrogativa es la posibilidad de ser titular de una concesión de exploración, que es una manifestación más profunda de la facultad de catar y cavar, que es otorgada por resolución judicial, cumpliéndose una serie de requisitos en lo que se llama el pedimento, ¿cierto? Estableciendo la superficie en donde, o el polígono en donde se pretende desarrollar esa actividad de exploración, los tiempos asociados, etc. En un tercer nivel se encuentra ya la concesión de explotación. En la concesión de explotación es cuando ya el interesado minero sabe que hay una veta interesante de determinadas sustancias mineras en el subsuelo y por lo tanto tiene certeza para los efectos de poder llevar adelante con cierto éxito su emprendimiento. Y en ese caso, para poder explotar y aprovechar concretamente de esas minas, entonces la ley le obliga a obtener una concesión de explotación. El desarrollo de estas prerrogativas la encuentran en los apuntes que hemos desarrollado al efecto, pero también es interesante en este ámbito del Código de Minería señalarles que no aborda, al igual que la Constitución, no obstante ocuparse preeminentemente de la actividad minera en sus disposiciones, en el Código de Minería tampoco hay disposiciones expresas ni claras asociadas a la fase de cierre, sino por ciertas menciones genéricas que finalmente se reenvían hacia lo que es hoy el principal cuerpo jurídico que regula la materia, que es el Reglamento de Seguridad Minera, de alguna manera también el reglamento que aborda los temas asociados a los tranques de relaves y depósitos de estériles. Por otra parte, el cierre de faenas mineras tiene una íntima conexión con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Como veíamos al inicio, dentro de la evolución de esta regulación, en general de cierre de faenas mineras, nos encontramos con que en el año 94 se dicta la ley número 19.300, que entre los instrumentos que contempla es precisamente el sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental, en pocas palabras, es una herramienta traducida en un procedimiento administrativo que permite analizar y ponderar los impactos ambientales que un determinado proyecto o actividad puede generar en un periodo determinado, en una localización específica, ya sea a través de sus fases de construcción, operación o abandono. Y este sistema de evaluación de impacto ambiental, que como les indiqué, tiene asociado un procedimiento administrativo muy riguroso que está específicamente desarrollado en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que dicho sea de paso, próximamente
tendrá una nueva versión en los próximos meses. En este procedimiento de evaluación de impacto ambiental hay dos maneras o dos formas de ingresar los proyectos a este sistema. Una de las modalidades son las declaraciones de impacto ambiental y la otra los estudios de impacto ambiental. En pocas palabras, la diferencia entre uno y otro es de contenido, por una parte, y por otra parte de extensión de tiempo que demora el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental uno puede decir que es la regla general que corresponde cuando se trata de proyectos o actividades que tienen impactos ambientales muy significativos, relevantes pero no muy significativos, y por lo tanto, y consecuencia de ello, hace que su presentación ante la autoridad administrativo, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, sea bastante simple. En comparación con el segundo mecanismo, que son los estudios de impacto ambiental, en donde se está ya ante proyectos que tienen impactos y efectos ambientales mucho más agresivos que lo que corresponden por la vía de una declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, demanda ese estudio un contenido muy pormenorizado y minucioso acerca de las principales particularidades del proyecto, su emplazamiento, las distintas fases que va a contemplar, la legislación ambiental que tiene asociada y que debe acreditar en términos de cumplimiento, de los permisos ambientales sectoriales y de las medidas de mitigación, compensación o reparación. Y por supuesto, dado este contenido, los estudios de impacto ambiental están sujetos a un procedimiento administrativo que es bastante más extenso. En el caso de las declaraciones, el plazo máximo es de 60 días, ampliables a 90 más. En el caso de los estudios, es de 120 días, ampliable a 60 días. Es decir, una declaración de impacto ambiental, desde el punto de vista de plazos legales, tiene como máximo de evaluación 90 días y los estudios como máximo 180 días. La nueva ley, en todo caso, y esto va a estar detallado en el nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, contempla además otros casos particulares en donde estos plazos también, estos lapsos de tiempo que tiene la autoridad para evaluar son menores, como son los asociados a los emprendimientos económicos asociados a la mediana, de tamaño mediano o pequeño. Ahora bien, les decía que el sistema de evaluación de impacto ambiental, como instrumento destinado a ponderar los efectos ambientales y el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, establece en su artículo 10 aquellos proyectos o actividades que están obligados a sujetarse a este sistema. Es decir, nos referimos a aquellas actividades que no pueden ejecutarse. No se puede mover ni una sola piedra en un proyecto sin antes obtener una resolución de calificación ambiental. Y esa resolución de calificación ambiental solamente se obtiene ingresando ese proyecto o actividad al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y dentro de ese artículo 10, que establece aquellos obligados a ingresar al sistema, se contempla en la letra I los proyectos de naturaleza o de carácter minero en particular. Dicha letra, cito, señala que deben ingresar al sistema los proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. Y uno lo puede vincular también con la letra J de ese mismo artículo, que se refiere a oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos. De manera que, como primer punto, las actividades mineras en general forman parte de aquellos proyectos o actividades que están obligados a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y obtener antes de su ejecución la correspondiente resolución de calificación ambiental, que es
expedida o dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental. En segundo lugar, conviene señalar que en la práctica, dada la ausencia de regulación sobre la etapa de cierre de las faenas mineras, si bien es cierto, el sistema de evaluación de impacto ambiental comenzó a ser una especie de remedio a esta ausencia, la etapa de cierre de los proyectos mineros fue desarrollada de manera muy básica o muy genérica o solamente en términos conceptuales. Es decir, cuando se le preguntaba al titular en qué iba a consistir y cuándo su etapa de cierre, se limitaba solamente a señalar algunos aspectos de carácter global, general, de manera que en ese proceso se fijaban esas condiciones o pautas mínimas asociadas a la fase de cierre para luego tramitar el plan de cierre específica y sectorialmente ante la autoridad minera, en este caso el Servicio Nacional de Geología y Minería. De manera que en consecuencia la etapa de cierre en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental tampoco representó históricamente un elemento interesante para desarrollar ciertos parámetros y criterios básicos y específicos asociados a esta etapa, habiendo sido una oportunidad excelente para poder desarrollarlo en mayor magnitud, no operó de esa manera. De manera que solamente se trataban los aspectos específicos de esta etapa después que el titular obtenía su correspondiente resolución de calificación ambiental. Ahora, un proyecto como los mineros que ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental debe naturalmente acreditar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. Y tratándose de las fases de cierre, obviamente, uno de los aspectos que debía verificar en términos de cumplimiento ante la autoridad era el reglamento, y es el reglamento de seguridad minera, en particular lo que establece en su título 10. Pero también no solamente debía acreditar esta legislación matriz o madre asociada al cierre, sino que también el cumplimiento de los requisitos y exigencias asociados a determinados permisos ambientales sectoriales. Dentro de estos permisos, desgraciadamente nunca, y por el vacío normativo que existía, nunca se estableció en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental un permiso específico que abordase el plan de cierre, cuestión que, como tendremos oportunidad de analizar más adelante, es solucionada no solamente con la dictación de la ley 20.551 sobre cierre de faenas mineras, sino que por el nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que a partir del artículo 6 de dicha ley desarrolla en términos concretos este permiso, de manera que a contar de la dictación de ese reglamento, de este nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, cada proyecto minero que ingresa al sistema va a tener que presentar todas las condiciones, todos los requisitos y todas las exigencias que estén establecidas en ese permiso ambiental sectorial para los efectos y como condición de obtener la correspondiente resolución de calificación ambiental. En el contexto ambiental, por decirlo de alguna manera, hay ciertos principios que considero que son sumamente relevantes para los efectos de poder mirar, poder enfocar y poder llevar a la práctica el cierre de faenas mineras. Como les señalaba, en la actividad de cierre o esta etapa de cierre y abandono de la actividad minera tiene una preocupación particular desde el punto de vista del derecho,
por dos temas fundamentales. Uno, porque un cierre mal llevado, mal diseñado, mal implementado, indudablemente puede generar responsabilidades extracontractuales por daño ambiental, en términos de efectos significativos que se puedan generar sobre el suelo o sobre el componente hidrológico fundamentalmente. Y la segunda razón, o la segunda manifestación de la preocupación del derecho en la lógica ambiental sobre el cierre de faenas mineras, como veíamos hace un momento atrás, dice relación con la obligación de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental las actividades mineras que están señaladas en el artículo 10, letra I, de la ley número 19.300, lo que significa que ya sea a través de una declaración de impacto ambiental o de un estudio de impacto ambiental, se va a tener no solamente que describir el proyecto completo minero, sino que además se tiene que acreditar en ese procedimiento el cumplimiento de la legislación ambiental y de las medidas necesarias para poder controlar los efectos ambientales que se derivan de la actividad minera, dentro de la cual está el cierre de faenas mineras, el cierre de las mismas. Ahora bien, dentro de los principios que están inmersos en el cierre de faenas mineras, en primer lugar está el denominado el que contamina paga. Si bien esto es un principio que es de factura o de carácter económico, el principio del que contamina paga significa que aquel que genera externalidades ambientales negativas debe hacerse cargo de los perjuicios que le genera a terceros o a otros en su respectivo patrimonio y en los respectivos componentes medioambientales. Puesto en otras palabras, quien quiere llevar adelante una determinada actividad, como lo es la minera, tiene que de su bolsillo financiar las medidas necesarias para poder controlar los efectos adversos que van más allá del patrimonio de aquel que genera la inversión, de los vecinos, ¿cierto?, del Estado, cuando este es el dueño de determinados bienes públicos, de manera tal de poder llevar adelante su emprendimiento de manera amigable con el medio ambiente, pero al mismo tiempo resguardando el ejercicio legítimo de los derechos que tenemos todas las personas que habitamos en el país. De manera que este principio, el que contamina paga, es el primero que informa la lógica en que se ve el cierre de faenas mineras. Un segundo principio es el de la responsabilidad. El principio de responsabilidad nos señala que no solamente tenemos que, como titulares de emprendimientos mineros, hacernos cargo de financiar y costear las medidas necesarias para controlar los impactos ambientales que generemos, sino que además significa que si en ese afán de control de estos impactos ambientales negativos o no realizando ninguna actividad tendiente a controlarlo, se genera un daño ambiental, pues en tal caso la legislación dispone de un mecanismo que se denomina responsabilidad extracontractual por daño ambiental, que permite tanto al Estado como a las municipalidades, como a los directamente afectados, a demandar a aquel que ha generado un daño ambiental para que éste se encuentre en la obligación judicial, previa demanda, por cierto, de tener que reparar todos aquellos daños que ha generado su actividad irresponsable. Es decir, por ejemplo, no cumpliendo con las medidas de mitigación a que se comprometió y que le estableció la resolución de calificación ambiental. Este es, por cierto, un principio que subyace en la lógica del cierre de faenas mineras y, como veremos más adelante, cuando tratemos en particular la ley 20.551, se fijan ciertas reglas específicas en materia de responsabilidad, en particular
de los daños. Cuando entre en vigencia la próxima y muy pronta de entrar en vigencia ley sobre los tribunales ambientales, para los efectos de la demanda de reparación por daño ambiental, esta acción va a tener que ser interpuesta directamente ante estos tribunales especializados, y toda aquella acción que una persona interponga para los efectos de ser resarcida o indemnizada en su propio patrimonio, de ser distinto del componente ambiental, esa acción o demanda va a tener que ser interpuesta ante los tribunales ordinarios distintos de los tribunales ambientales. Quiero señalarles además que esta responsabilidad también tiene una traducción interesante en lo que concierne a la lógica de operación y funcionamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, órgano que cuando entre en plena vigencia, y como vamos a ver más adelante, es el encargado de fiscalizar el cumplimiento estricto de lo que se haya dispuesto en las correspondientes resoluciones de calificación ambiental que hayan sido obtenidas respecto de ciertos emprendimientos mineros. Y no solamente le faculta ciertamente para poder aplicar sanciones, sino que también para exigir planes de cumplimiento y programas de cumplimiento específicos cuando, a juicio de esta superintendencia, se vea algún riesgo en orden a que se pueda generar algún tipo de daño o perjuicio en el medio ambiente. En tercer lugar, un principio también que rodea la lógica del cierre de faenas mineras es el principio preventivo. Y el principio preventivo, como indica su nombre, busca establecer e implementar los resguardos necesarios ex ante para los efectos de que no se generen efectos ambientales adversos sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas. Evidentemente, si el legislador, como lo hace, exige al titular del emprendimiento minero la presentación y aprobación de un plan de cierre, lo que le está señalando es que establezca las pautas necesarias que permitan asegurar que esa etapa de abandono o de término de la faena minera no va a generar efectos ambientales significativos, ni tampoco va a generar efectos significativos sobre la salud de las personas a través de las medidas que los mismos planes de cierre establecen de acuerdo a la nueva legislación. Y este principio preventivo, que va de la mano del cierre de faenas mineras, obviamente es el que subyace también, como veíamos anteriormente, en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí, en ese lugar, en la lógica del sistema de evaluación de impacto ambiental, es donde se le impondrán al emprendedor minero las exigencias fundamentales tendientes a llevar adelante un cierre de faenas mineras impecable y que no genere consecuencias adversas sobre el medio ambiente y las personas. Un cuarto principio que se encuentra en todo cierre de faenas mineras es el de gradualidad. Obviamente, la implementación de un plan de cierre requiere el cumplimiento de determinadas etapas. El plan de cierre, por definición, y como vamos a ver, no es un instrumento que genere sus consecuencias o que contemple actividades inmediatas para hoy, sino que es una herramienta que establece determinadas fases o etapas que desembocan finalmente en el certificado que da la autoridad en orden a que sean satisfechos y se han cumplido todas las exigencias que en su momento se establecieron para el cierre de faenas mineras. Y como también veremos, la gradualidad se manifiesta también en que la ley 20.551, a través de sus disposiciones transitorias, estableció una entrada en vigencia diferida para la presentación
y aprobación de planes de cierre de faenas mineras. Un quinto componente dentro de la lógica de los principios ambientales en materia de cierre es el de realismo. El principio de realismo, cuyo principio que originalmente fue establecido en la ley 19.300, lo que quiere decir en definitiva es que si el Estado quiere hacerse cargo y ocuparse ex ante de los posibles efectos que puede generar una determinada actividad como la minera, tiene que establecer estándares, exigencias, requisitos, permisos, condiciones, etcétera, bajo una lógica que permita que esas normas legales y reglamentarias puedan ser cumplidas a carta cabal. Es decir, y puesto de otra manera, el principio de realismo significa que no se obtiene nada con imponer los estándares más altos, al menos en nivel teórico, si no existe la capacidad técnica ni económica para que los distintos actores de la economía puedan cumplirla. La peor norma regulatoria en materia ambiental que se puede imponer es aquella que peca de un componente teórico demasiado alto, que no coloca los pies en la tierra en el sentido de desatenderse del contexto económico y técnico del que forma parte una determinada realidad societal. Y finalmente uno se encuentra también con el principio de eficiencia, que está muy encadenado con los dos principios anteriores, y es que cuando se entra a regular, como en materia de cierre de faenas mineras, se tiene que elegir un elenco de disposiciones que puedan satisfacer en términos concretos la finalidad que se persigue. Es decir, el legislador por una parte y la administración por otro lado, cuando diseñan regulaciones para hacerse cargo de lo que ocurre en el cierre de faenas mineras, deben tener a la vista la necesidad de que esas normas, y este es el otro extremo del realismo, estas normas no sean ingenuas, sino que sean eficaces al fin que se persigue. Es decir, y creo que es así, en la ley 20.551 se trata de fijar estándares de comportamiento que útilmente presten el servicio que se pretende. Les decía al inicio que dentro de la evolución histórica de la regulación de la fase de cierre de faenas mineras se encuentra en el año 2000 el acuerdo marco que suscribió el sector de la gran minería con el Estado chileno. Y esto fue una consecuencia, evidentemente, del escenario con el que uno se encontraba en el ordenamiento jurídico, es decir, un escenario en el que, en rigor, la regulación de la actividad de cierre de la faena minera no estaba a carta cabal desarrollado. Este acuerdo marco, como su denominación lo indica, se levantó como un instrumento extralegal, es decir, estamos hablando de una ruta que consensuó en un momento determinado el sector de la gran minería con el Estado chileno. Y a la gran minería le interesaba suscribir este acuerdo porque necesitaba ya a comenzar a tener reglas claras, porque muchos emprendimientos, aparte de los que ya estaban cerrados, iban a comenzar con sus fases de cierre y necesitaban ciertamente algunas reglas claras que, no obstante tratarse de un acuerdo que tiene desde el punto de vista jurídico ningún efecto, sí le permitía tener ciertas reglas claras a la hora de acudir sectorialmente, por ejemplo, ante el Sendogiomín, para que éste le señalara las pautas básicas asociadas a la forma de llevar adelante esos planes de cierre. Y uno de los compromisos que se fijaron en este acuerdo marco fue precisamente avanzar en pautas fundamentales asociadas a la fase de cierre. Y como traducción de ese compromiso, el año 2002 se elaboró entre
los órganos de la administración del Estado y el sector de la gran minería, en el contexto del acuerdo marco, la denominada guía metodológica para el cierre de faenas mineras. Cuando veamos la ley 20.551, ustedes se van a poder dar cuenta que muchas de las disposiciones que están contenidas en esta ley vienen, y en algunos casos casi textualmente, de esta guía metodológica, lo cual habla de lo certero que fue la construcción de esta guía y de la necesaria continuidad teniendo a la vista los principios de realismo, gradualidad y eficiencia, y esta continuidad, digo, con la lógica que se venía implementando ya desde el año 2002. Ahora, ¿qué es lo que establece en suma esta guía metodológica? Algo que encontraremos prácticamente reproducido en la ley de cierre de faenas mineras. El objetivo principal, señala esta guía, de los planes de cierre es la prevención, minimización y el control de los riesgos y efectos negativos que se generen o continúen presentándose con posterioridad al cese de las operaciones de una faena o instalación minera, sobre la salud y seguridad de las personas y sobre el medio ambiente. Es decir, se señaló claramente cuál iba a ser el objetivo de los planes de cierre y que los objetos de protección, en definitiva, tenían que ver, por una parte, con el medio ambiente y sus componentes en sí mismos considerados, y por otro, con las personas desde el punto de vista de su seguridad y desde el punto de vista de su salud. Un segundo elemento interesante que se fijó en esta guía metodológica fue el establecimiento de las relaciones o flujos de relaciones que se debían generar entre el sistema de evaluación de impacto ambiental y la forma de abordar la fase de cierre. Ya les dije anteriormente que la fase de cierre en general y en particular hasta el año 2000-2001 eran muy pobremente abordadas en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ante esa falencia y la necesidad de los regulados, de los emprendedores mineros de tener reglas claras, entonces se avanzó en aterrizar mucho más la forma en que los proyectos mineros debían enfocar sus planes de cierre cuando sometiesen sus actividades al sistema de evaluación de impacto ambiental, de manera de, una vez obtenida la resolución de calificación ambiental, poder tramitar sectorialmente ante el CERNAC-IOMIN sus respectivos planes de cierre. Como tercer elemento de interés de esta guía metodológica es que se establecieron, obviamente, los contenidos mínimos de los planes de cierre, contenidos mínimos que están muy relacionados, los de la guía, y muy hermanados con lo que veremos está fijado en la ley 20.551. Y finalmente, como cuarto punto, esta guía fijó los criterios ambientales y técnicos que debían presentar los planes de cierre. Eso es lo que pretendía el día de hoy comentarles. La mayor parte de estos de los elementos que hemos abordado hoy día están desarrollados en los apuntes que se encuentran a su disposición, y lo interesante a modo de resumen es, yo diría, 2 o 3 puntos. Uno, recién desde el año 2011, desde noviembre en particular del año 2011, tenemos una legislación que aborda de manera integral, específica, certera y con estándares nítidos lo que concierne a la fase de cierre de faenas mineras, lo cual vino de una evolución que data desde el año 81, con una constitución política que se ocupa del tema minero, del régimen minero en general, pasando por la ley 19.300, pasando con algunas modificaciones e intervenciones sobre el reglamento de seguridad minera, y con
la incorporación y la implementación a contar del año 2002 de la guía metodológica para la elaboración y tramitación de los planes de cierre de faenas mineras. Eso como primer punto. Como segundo punto, en la fase de cierre minera tiene una puesta en escena que se canaliza a través de dos caminos que son complementarios. Uno es el sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, cuando usted ingresa su proyecto y somete a evaluación su emprendimiento minero, incluyendo una etapa de cierre, contexto en donde se le van a fijar las condiciones y las exigencias para poder llevar adelante esa actividad. Y por otra parte, a través del CERNAGEOMIN, con el desarrollo puntual, con el desarrollo específico, con la tramitación y la aprobación posterior de los planes de cierre. Y todo esto, naturalmente, todo esto que ocurre en nuestro escenario, en nuestro ordenamiento jurídico, es interesante poder contrastarlo, hacer una especie de contrapunto con lo que exige y con lo que establece algunas legislaciones comparadas, cuyo desarrollo está a disposición en los apuntes que han sido entregados para este curso.